Una de las cosas que más ataca Satanás en nuestra vida es el sacerdocio. ¿Saben? Yo no quiero que hoy hablemos del sacerdocio referente a como el Antiguo Testamento. O sea, ¿qué debe hacer el sacerdote? ¿Cómo debe vestirse? Nada de eso. O sea, eso es teología. Son clases que podemos ver en los discipulados, en la escuela bíblica que pronto vamos a arrancar. O sea, más profundo. Pero yo quiero que llevemos el sacerdocio a lo práctico. Porque muchas veces escuchamos, sí, somos el sacerdote de nuestro hogar, somos el hombre, somos la cabeza, pero no sabemos cómo aplicarlo. Cuando nosotros entendemos realmente el sacerdocio y lo llevamos a lo práctico de nuestra vida, empezamos a ver el mover de Dios en cada cosa que hacemos. Lo primero que podría preguntarle es ¿qué es un sacerdote? Para Dios, Él es representación de la humanidad. Y para el pueblo es la representación de Dios. Ahora, eso estamos hablando, si lo vemos desde un punto de vista eclesiástico, tú dices, bueno, el pastor, los que son católicos, el cura. Los musulmanes tienen lo llaman también padre, pero no me pregunte la palabra, que no sé cómo se pronuncia. Pero lo llaman padre también porque yo he conversado con musulmanes y se llama padre, pues. Ahora, eso se lo vemos desde un punto de vista eclesiástico. Pero si lo vemos desde un punto de vista práctico de nuestra vida, cada uno de nosotros como sacerdote debe ser representante de nuestra familia delante de Dios. Un líder, por supuesto. Sí, lo que pasa es que hoy día, ¿por qué? Yo no sé por qué si ustedes se lo han preguntado, yo me lo pregunto porque yo veo noticias locas todos los días, pero en el mundo actualmente hay un movimiento sumamente friki, que es el movimiento feminazi. ¿Qué pasa? Eso no es más que falta de sacerdocio. En ellas y en los hombres de sus vidas y en cada área que ellas han experimentado. Por lo tanto, llevan a que tomen acciones y decisiones que no le corresponden. ¿Por qué? Porque el hombre no ha tomado su posición. Y yo no estoy hablando de machismo, ojo. No, porque es que el pastor es machista, los cristianos somos machistas. Yo no sé, yo no soy machista. ¿Okay? Las mujeres fueron hechas para unas cosas y los hombres para otras. Yo leí un pensamiento en una red social en estos días que me gustó mucho, que decía, las mujeres se han empeñado tanto en hacer lo mismo que hacen los hombres, que se han olvidado de que fueron hechas para hacer cosas únicas que no pueden hacer los hombres. Pero eso pasa es porque nosotros tenemos que saber ejercer sacerdocio. ¿Ok? Y sacerdocio abarca no solo es lo espiritual y lo físico. ¿Ok? Fíjense que los hebreos, la traducción del hebreo se llama Cohen, de sacerdote. Es uno que se coloca al frente o que se pone de pie para. ¿Se coloca al frente de qué? De Dios, de tu familia, de tus cosas, de tus responsabilidades. Eres un sacerdote. Ahora pasa lo siguiente. Muchas veces esperamos ser sacerdotes en unas áreas, pero en otras no. Vamos a verlo así. Si yo soy cristiano y tengo en mi corazón un ministerio, yo quiero ejercer ministerio, pero en mi casa no hay sacerdocio. En mi casa tengo sacerdocio, pero cuando tengo que ejercer sacerdocio para las cosas cotidianas del día a día, no lo hago. Vamos a leer la palabra. Primera de Pedro 2:5. Dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Vamos a hacer una pausa allí. Estamos comenzando que dice sacerdocio santo. ¿Qué es santo? Apartado. Apartado para Dios. Quiere decir que si nosotros somos sacerdotes, porque la Biblia dice que somos sacerdotes, quiere decir que somos apartados. Ahora, nosotros no podemos ser sacerdotes en nuestras casas, en nuestras vidas, si seguimos actuando como el mundo. Pongo un ejemplo. Vengo a la iglesia, levanto las manos, alabo a Dios, pero salgo y ya estoy diciendo malas palabras delante de mis hijos. Eso no camina por ningún lado. Ahora, eso realmente nos lleva a darnos cuenta que necesitamos buscar ese sacerdocio santo. ¿Qué pasa? Todos venimos del mundo. Todos venimos de una vida pecaminosa, de una vida de cometer errores, quizás hacer cosas terribles.
Entonces, nosotros no podemos pensar que en esa mente reprobada que teníamos, ahora vamos a llegar a ejercer sacerdocio con esa misma mente. Es imposible. Es imposible. Tenemos que procurar que esa mente sea santificada. ¿Ok? Vamos al versículo 9, esa misma de Primera de Pedro, versículo 9. Dice, pero ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A cuánto llamó de las tinieblas? A mí me llamó de las tinieblas, no sé usted. Pero cuando yo echo para atrás, yo estaba en el infierno. Yo estaba metido en el infierno de cabeza. Si nos vamos al libro de Apocalipsis 1:6, dice, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que Dios nos hizo sacerdotes. Lo que pasa es como que muchas veces como que se nos perdió la identidad en el camino. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo está dividido en el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Por eso digo, eso ya es un poco más teológico, pero lugar santo, lugar santísimo. Al atrio y al lugar santo podían entrar los levitas, los sacerdotes, ¿okay? A ejercer lo que eran las funciones, porque habían varias cosas, como la mesa de los panes de la levadura, había varias cosas que ellos fungían dentro del tabernáculo, pero el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, en la palabra nos expresa que tenía unos requisitos de unas vestimentas, de tener el efod, de tener ciertas cosas, de que tenían que vivir en santidad, porque si entraban al lugar santísimo y estaban en pecado, pelaban gajo. Entonces había un sacrificio de sangre, todo lo demás. ¿Qué pasa? Cuando Dios envía a Jesús y hay el sacrificio en la cruz del Calvario, la palabra dice que el velo se rasgó. Ese tabernáculo estaba dividido, era como una tienda dividida por una tela gruesa, unos velos. ¿Okay? Los sacerdotes que estaban allí, por supuesto, estaban esperando que el sumo sacerdote hiciera lo que iba a hacer, la expiación de pecado del año. Del año, porque eso era una vez al año. Ahora, al rasgarse ese velo, Dios nos da por medio de Jesucristo la autoridad de sacerdote. Entonces quiere decir que nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro día a día podemos entrar a la presencia de Dios, a poder buscar de Él, orar, clamar, llorar. ¿Saben? El tema de la adoración. Yo estaba escuchando varias prédicas, leyendo unas estadísticas. Las mujeres muchas veces nos doblan en número en las cosas de iglesia, pero muchas veces es porque hemos delegado ese sacerdocio. Porque muchas veces el adorar se lo queremos dejar a la mujer. Pensamos que muchas veces lo espiritual es para ellas. Deberíamos ser los primeros. ¿Por qué? Porque si tú eres el representante de Dios y tu casa, delante de Dios de tu casa y delante de tu casa de Dios, tú debes ser el primero en buscar lo espiritual. El primero en orar, el primero en buscar. ¿Cuántos tienen hijos? Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántos están orando por los esposos o las esposas de sus hijos? Yo oro siempre por la esposa de mis hijos. Las esposas de los varones y las esposas. ¿Por qué? Porque si ellos se casan cuando tenga 23, 25, 38, no sé. No, que sean jóvenes. Yo tendré ya 20 años orando por ellos. Orando por ese esposo o por esa esposa. Y que Dios les dé a ellos la visión de que tengan el discernimiento correcto de escoger. Porque no es que, no es que uno dice, no es esta, no, eso lo escoge él o ella. ¿Verdad? Pero tú estás orando por eso. Ahí empieza tu responsabilidad sacerdotal. ¿Saben una de las cosas que ¿saben? Martín Lutero inició lo que fue la Reforma. Dentro de las 95 tesis de Lutero, una de ellas era el sacerdocio universal de todo creyente. Una de las cosas que nos ha confundido como sacerdotes, yo quiero aclarar esto, es que confundimos sacerdocio con funciones. Y sacerdocio es propósito. Es diferente. ¿A qué voy con esto?
Pensamos que el sacerdote, si lo vemos con los que venimos de ser católicos, pensamos que el ser sacerdote, bueno, es el cura que está con la sotana y que da la hostia. Y es el que confiesa. Que se mete la mujer en el confesionario, las hermanitas y... Eso es una función. Otra de las cosas que ahora las tesis de Lutero es la confesión directa a Dios, ojo, en las 95 tesis. Ahora, nosotros tenemos que empezar a determinar nuestra identidad por sacerdote por el propósito que Dios tiene en nosotros, no por la función. Porque si al caso vamos, vivimos en una sociedad donde las mujeres tienen mucho que ver, tienen mucho peso. La mujer debe ser, cuando no hay un sacerdocio, la mujer debe ser sacerdotisa de su casa. Cuando hay un hombre y el hombre no ejerce sacerdocio, la mujer le va a pasar por encima porque tiene la necesidad de. Tú lo puedes ver en un hogar donde quizás hay hijos, ajá, y el hombre, no, a lo mejor no es borracho, a lo mejor pero el hombre es tranquilo, sabe que tiene que ponerle, pues, que salir, moverse y tal para poder resolver, buscar de Dios primeramente, y no lo hace. ¿Qué va a hacer la mujer? Va a resolver. La mujer no va a dejar pasar hambre a sus hijos. Podemos ver a una Esther, podemos ver una Débora, ¿entienden? Que ejercieron funciones sacerdotales, pero no eran sacerdotisas. Era un propósito de Dios. Por eso es que el propósito que tiene Dios con nosotros los hombres es que podamos ser el sacerdote, que podamos ejercer el sacerdocio. Primera de Timoteo 3:4 dice: debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. El siguiente: porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Vamos a hacerlo así. Si hay casos en el mundo. Yo no sé, hay una artista famosa, ella es hija de pastores. Y tú dices, wow, qué duro. Pero claro, ella decidió tomar la vida que ha tomado, decisión propia. Pero estoy seguro que sus padres, desde muy chiquitica, estarían hablando de la palabra, enseñándole. Aún su mamá, siendo la pastora, la acompaña para todos sus conciertos. Ellos siguen siendo responsables sacerdotalmente de ella, a pesar de que ella es una mujer. Pero yo estoy seguro que mientras ellos caminen en esta tierra, ellos van a procurar que ella termine de volver a Dios. Ahora, nosotros debemos gobernar nuestra casa. Lo que pasa es que a veces nos convertimos en tiranos y queremos ser déspotas y queremos una dictadura en la casa. Y la cosa se dice como yo hice y nos agarramos de la Biblia. Porque la palabra dice que yo soy la cabeza y te tienes que sujetar. Pero nos olvidamos del momento que dice que debemos tratarlas a ellas como vaso frágil. Por eso es que el sacerdocio, en el propósito del sacerdocio, es algo, al ser delegado por Dios, es algo que tú no tienes que imponerlo. La presencia misma de Dios hace que ese sacerdocio fluya. Ahora, nuestro mayor ejemplo de sacerdocio es el mismo Señor Jesús. Es el mejor ejemplo que tenemos. Porque los ejemplos del Antiguo Testamento, algunos se pelaron. Si vemos a los hijos de Elí, tú dices, pero ya va, pero no dice que gobierne bien su casa. Bueno, sí, lo que pasa es que ya los hijos eran unos hombres y ellos tomaron sus decisiones. Por eso es que pregúntese, yo siempre cuando pasa situaciones, porque yo también discuto con mi esposa. Yo soy el pastor, yo también discuto con mi esposa. Pero cuando ya la discusión llega a un punto que está como álgida, ya empiezo yo a hacer memoria, ya va, ¿por qué está pasando esta discusión así? ¿Cuál es la intención de aquí de esto? Dividir, que uno se acueste peleado. Dardo. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros entendemos eso desde el punto de vista sacerdotal, tú dices, no, están atacando mi casa. No, señor. Entonces tú vas y te dices, mi amor, perdón. Así tú tengas la razón. Entonces, a veces, cuando esas peleas de familiares, porque no solamente con las esposas, también con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con los hermanos de la iglesia. Y pasa el tiempo, y después se te olvida porque peleaste. Mateo 11:29 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Cuántos se han sentido a veces agobiados por los problemas de la casa, situaciones económicas?
Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Saben? Una de las cosas que más nos ataca a nosotros los hombres es que muchas veces nos sentimos derrotados. A mí también me pasa. O sea, y usted dirá, pastor, pero usted sí. Que muchas veces yo llego a casa y me siento que no lo logré, pues. Pero ¿qué me pasó? Hoy no hice nada, ¿qué pasó? No, que todo lo que he hecho no he servido. ¿Para qué estudié? ¿Para qué esto? ¿Verdad? Eso es un pensamiento del diablo en nosotros. Porque si Dios te dice que tú eres sacerdocio, que tú eres linaje escogido, linaje habla de familia. Nuestro sacerdocio es igual. Y Cristo también vino de una tribu que no era la de los levitas. Como se corrompió el sacerdocio, Dios cambió la seña. Entonces, cuando nosotros corrompemos nuestro sacerdocio, entonces Dios tiene que levantar por otro lado. ¿A qué voy con esto? Dice, llevar mi yugo sobre nosotros. Ponme el versículo en la pantalla, por favor. Carguen con mi yugo, aprendan de mí. Una de las cosas que debemos hacer como sacerdotes es aprender de Jesús. Si yo no aprendo de Jesús, si yo ignoro su palabra, su conocimiento, lo que Él enseñó el tiempo que caminó en la tierra, ¿cómo voy a cargar algo yo? ¿Cómo voy a ser pasible y humilde de corazón? ¿Entiendes? Entonces encontrarás descanso. Entonces cuando tú tengas que ser apacible, vas a estar angustiado, vas a estar preocupado, no vas a entender que dice que Él es quien provee, que Él es quien prospera, que Él es quien hace. Entonces, por eso les decía que muchas veces los hombres sentimos ese espíritu de derrota porque no alcanzamos quizás un anhelo propio. Que ni siquiera a veces es anhelo de nuestras familias, sino es el mío. Porque a veces es ser reconocido. Es decir, es que te digan, cónchale, lo lograste. Y si no te lo dicen. Cuando nosotros ponemos la mirada en eso, dejamos de ejercer sacerdocio como lo hace Cristo. Empezamos a hacer sacerdocio en las fuerzas naturales, en lo natural, en la carne. Entonces, tú vas a ser sacerdote en tu fuerza, va a llegar un momento que se te va a agotar la fuerza. Y vas a querer soltar todo. Créame, yo como pastor de esta casa, yo más de una vez he querido soltar, chaval, decir que estoy cansado. Pero Dios nunca me deja. Dios no me deja. En serio. Y se lo estoy diciendo franco, no es porque yo quiero. No. Porque la situación económica les pega a ustedes y me pega a mí. Situación país que muchos quieren huir, yo también. Un sacerdote que no ora. Un sacerdote chimbo. Un sacerdote que no tiene pólvora. Porque se supone que tu oración es la que va a abrir los cielos allí. Es la que va a mover la mano de Dios en favor de tu casa, en favor de tus hijos, en favor de tu vida. Tú lo ves si tenemos negocios, empresas, en nuestro empleo y debemos orar, le decimos, no, mi amor, ora tú, que tengo que hacer responsabilidades, tengo que hacer cosas allá. Cuando debería ser al revés. Es decir, tengo tantas cosas que hacer que voy a orar 3 horas. ¿Me entiendes? O sea, porque, ojo, y eso es algo que nosotros aquí en esta casa empezamos a romper, comenzando por la intercesión de ministros, ¿ok? Que los hombres estemos. Que los hombres, porque eso se estila mucho, eso es normal en las iglesias, que por lo general los grupos de intercesión son las viejitas de la iglesia. Son las viejitas que vienen a orar y ay. No. Los hombres tienen que estar orando. Que tengo que trabajar, sí. Que tengo que hacer, sí. Pero primero tienes que orar. ¿Me entienden? Entonces, se trata de que nosotros tenemos que empezar a darle fuerza a esa vida de oración. Orar. Hagan la prueba. Si no lo han hecho, rete a Dios, pues. Rete a Dios. Dígale, Señor, yo nunca te he orado. Yo no sé orar. Porque eso es lo que pasa a veces, que a veces no sabemos. Y pensamos que para orar tenemos que decir frases rimbombantes y cosas. No, lo que tenemos que orar es su palabra. Pero para orar su palabra tienes que buscarla y tienes que conocerla y leer. Porque no es orar por orar. Porque si no oramos en la carne. ¿Sí me entienden? La palabra tiene una infinidad de promesas de Dios para nosotros. Cuando tú te aferras a las promesas de Dios, tú vas a orar esas promesas.
Si tú estás enfermo, por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad, Señor, tu promesa es que yo fui sano por tus llagas, tú fuiste la cruz por mis pecados, yo soy sano. Y empiezas a meterte en esa oración, creyendo que ya eres sano. Porque no es creyendo que me sanará, es creyendo que ya te sanó. Una de las cosas en ese tema de la oración también es que los sacerdotes entienden el tiempo de Dios. ¿A qué voy con esto? Si nos vamos a 2 de Samuel 11, que dice, en la primavera, que era la época de los reyes, salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó David en Jerusalén. ¿Y saben qué pasó? Pecó. Porque resulta que el hombre, se lo voy a adelantar, me dice, una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. El hombre se flechó. Y dice que la mandó a llamar, dice que se acostó con ella. ¿Ok? Entonces después dice, más adelante dice, mandó a llamar al esposo de la guerra. Acuéstate porque es que quedó embarazada, quedó encinta. Acuéstate con tu esposa porque él quería encubrir su pecado. El hombre dentro del sacerdocio de Urías, para que vean lo que es el tema del sacerdocio, el hombre dijo, yo no puedo ir a disfrutar en mi casa si está el arca aquí, si está el hombre, mi general está en el ejército peleando, pues ya estoy yo en mi casa acostado con mi mujer. No, dice que se quedó dormido en el palacio. O sea, que a David no le salió la cosa como era. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros entendemos los tiempos de Dios, vamos a caminar hacia donde Dios nos dice. En esa guerra tuvo que haber ido David. Él tuvo que haber ido a la guerra. Pero él dijo, no entendió ese tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en tiempos de ocio y no nos damos cuenta que Satanás nos va a tirar por ahí una bombita para que la batiemos de jonrón, vamos a pecar y vamos a meter el pie hasta el cuello. Porque después de ahí mandó a matar al hombre, mandó una nota a Joab y le dijo, mira, pónmelo allá adelante, donde sepas que son los primeros que le van a echar plomo, ahí lo vas a poner. Carne de cañón. Y avísame además. Al final de ese capítulo dice que así hizo David, pero no fue agradable a los ojos de Dios. Muchas veces en nuestro sacerdocio nosotros podemos hacer lo que queramos, pero la cuestión es que hagamos las cosas agradables a los ojos de Dios. Entender los tiempos. ¿A dónde te está llamando a Dios? ¿Qué debes hacer hoy? Una de las cosas que el sacerdocio nos hace firmes a tener un buen sacerdocio es que la mujer no nos va a hacer caer. Si nosotros vemos desde Adán, hizo caer al hombre. En la época, cuando Adán y Eva, realmente no había un sacerdocio. Pero Adán fungía como sacerdote. ¿Por qué? Porque él le enseñaba a Eva lo que Dios le decía. Decía, mira, no comas del árbol del bien y mal. Entonces le decía, mira, no comas este árbol. Igual la mujer fue. ¿Okay? Por eso después la caída, después todo lo demás. Pero ¿a qué voy con esto? Si nosotros tenemos un sacerdocio firme, la mujer no te hace caer. La mujer, dentro de su función y su propósito, es ser, vamos a decir, es la que mantiene el hogar firme. Los hijos, el sacerdote, cubre eso. Con su oración, con su provisión, con su palabra de parte de Dios. Pero por eso es que los hogares disfuncionales son difíciles. Ojo, en el mundo existen muchos tipos de familias. Pero en realidad póngase a ver un poquito cómo es el desarrollo de esa familia. ¿Por dónde cojea? Muchas veces el sacerdocio queremos ejercerlo nuestra fuerza. Como yo creo, como yo pienso, como yo digo. No, es como él dice. Entonces, muchas veces Dios nos va a decir, cállate la boca. Cállate la boca.
¿Sabes qué? Eso me recuerda a mi suegra, a Fátima. Cuando yo llegué a casa de Fátima, yo era un tipo pelo largo, por aquí, zarcillos, piercing en la lengua, fumaba. Un loco de carretera, pues. Entonces, yo estoy seguro que Fátima, cuando me vio que yo era el novio de su hija, le dio un ataque. Estoy seguro, como que estoy seguro. Ojo, y Laura era una muchacha que ya había asistido a la iglesia, pero ya se había ido a la iglesia, así como cuando mi hermano Rafael se había ido a la iglesia, y decía, yo no quiero ir más para la iglesia. Y salió al mundo a disfrutar la vida. A disfrutarla. Y me encontró a mí en ese camino. Gloria a Dios. Pero algo que hizo ella fue callar, orar, callar y orar, callar y orar, callar y orar, callar y orar. ¿Cómo me costaba quedarme callado? Claro. Y más si uno es explosivo, y si uno es de hablar, y si uno es... ¿Cómo te cuesta callarte la boca y decir, no le digas nada? ¿Entiendes? Pero lo cierto es que, bueno, aquí estoy. Aquí estoy para la gloria de Dios. Amén. Y fíjense que cuando nos casamos, ella pasó callada mucho tiempo. Nosotros tuvimos, antes de casarnos, 4 años viviendo juntos. Cuando nos casamos, ella le dijo a mi esposa que ya Dios le había mostrado que yo era su esposo. Entre sus desesperaciones y entre sus oraciones de angustia, porque por supuesto nosotros nos íbamos de rumba, nos desaparecíamos, todo. Y la verdad era una niña de 17 años. ¿Ok? Entonces, Fátima, me imagino, entre su oración desesperada, Dios le dijo, cálmate, tranquila, que ese es su esposo. Y ella dirá, bueno, yo me imagino que ella me veía a mí, los pelos así. Si quieren, busquen en mis redes sociales y van a ver fotos mías de esas. Yo no las borré. Digo, ¿por qué las voy a borrar? Si ese es el testimonio de mi vida, quién era yo y en quién Dios me transformó. O sea, entonces, no, y me sigue gustando el cabello largo, pero ya estoy como un poquito viejo para la gracia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se trata de que Dios es el que hace, no nosotros. Y cuando caemos en esos temas de sacerdote legalista, religioso, es porque creemos que somos nosotros el que va a cambiar a la gente. Y no somos nosotros. Es Dios. Entonces ahí es cuando tú ves a quien sea, al homosexual y lo abraza, ves al drogadicto y lo abraza, ves al borracho y lo abraza, ves a la prostituta y la abraza. Y no te importa, ves al ladrón, al asesino, violador, a quien sea, y no te importa. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios sí lo puede cambiar. Tú no. Tú no. Tu sacerdocio le es ejemplo a él, pero tú no lo cambias. Entonces, tienes paz, y ahí es donde viene, lleva mi yugo. Mi yugo es, cálmate, que yo soy el que voy a hacer. Entonces, yo creo que el sacerdocio, como nos lo quieren imponer, como lo quiere imponer muchas veces la iglesia, no es el sacerdocio que Dios nos está llamando. Hoy, y cuando hablo de la iglesia hablo en general. Sea católica, sea ortodoxa, sea musulmana, todo lo que abarque palabra iglesia, que quieren ejercerte, que tú tienes que ser sacerdote, tienes que ser así. Entonces quiere decir que yo, pues, si soy sacerdote, yo no puedo, como yo no me vine con corbata, yo no soy sacerdote. Quiero que leamos el versículo Isaías 24:2. Dice, lo mismo les pasará al sacerdote, al pueblo, al amo y al esclavo, a la señora y a la esclava, al comprador y al vendedor, al prestamista y al prestatario, al acreedor y al deudor. Enfocándonos en lo que dice, lo mismo le pasará al sacerdote y al pueblo. Quiere decir que lo que le pase a tu sacerdocio le pasa a tu casa. O sea, un sacerdote que no es obediente, no. O sea, si Dios te dice, si tú no eres obediente y no eres fiel en lo poco, quiere decir, tú aún no gobiernas tu casa, porque tú estás en la casa de tu papá. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que regirte por lo que gobierna tu papá. Pero tú eres un sacerdote en formación. Quiere decir que todo lo que tú veas bueno, tú lo vas a tomar, lo vas a estudiar, vas a orar, vas a recibirlo de parte de Dios. Lo que sea malo lo vas a desechar. ¿Me entiendes? Porque la palabra nos dice que todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo es lícito y no todo me conviene. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como sacerdotes jóvenes empezamos a dar ejemplo a otros. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a ver que dice la palabra, como yo sé que tú estudias la palabra, y te dice, bueno, Dios dice que yo debo comportarme de esta forma, que yo debo caminar en fe, que yo debo ser un hombre respetuoso, debo ser un hombre que camine, que no se guíe por los dones y talentos, sino que se guíe por el Espíritu, un hombre que empiece a caminar guiado por la voz de Dios y no por lo que me dice el mundo.
¿Por qué? Porque tú entiendes que como sacerdote, cuando tú tengas tu casa que gobernar, tu sacerdocio va a ser un sacerdocio sano. No va a ser un sacerdocio corrupto. Porque una cosa que le pasa mucho a los jóvenes es que quieren todo ya. Quieren todo ya. Si quieren ser prósperos, entonces quieren hacer las cosas ya. Quieren estudiar, pero quieren como que hoy fueron para clase y ya mañana se graduaron, ¿no? Pero eso no existe. En ninguna carrera, ¿oyeron? Se trata de que nosotros no, como jóvenes en el sacerdocio, las cosas no se dan de hoy para mañana. Dios lo puede hacer, pero no vamos a aprender. Entonces, primero, poner la mirada en el Señor, no poner la mirada en el hombre. Yo como sacerdote, yo como pastor, aún puedo fallarte. Yo aún puedo equivocarme. Y si tú pones la mirada en mí y yo fallo, tú te vas a caer. Entonces, cuando debería ser que todos tengamos la mirada en el Señor, y si yo fallo como sacerdote, usted me levante, pastor, venga, no pasa nada, arriba. Se trata de que nuestra vida de sacerdocio arranca desde muy joven. Arranca desde joven. Lo que pasa es que algunos llegamos al Señor ya pasadito. Vamos a leer un poquito. Malaquías 2. Vamos a leer 1 al 3. Dice: ahora pues, este mandato es para ustedes los sacerdotes. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por esto voy a reprender a sus descendientes. Los arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Eso es terrible. ¿Saben? Cuando hubo el becerro de oro, que hicieron el sacrificio, el becerro de oro, es lo que tenía era una orgía. Se estilaba eso. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, una de las cosas que más nos debe hablar y golpear, dice, voy a reprender a sus descendientes. Lo que dice mi hermano John, afecta a otro, no te afecta solamente a ti. En la versión Reina Valera dice, para vosotros, el mismo en Malaquías 2 dice, es este mandamiento, si no oyereis. Dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, si no oyereis. Muchas veces en nuestro sacerdocio nos creemos tan sacerdotes que no oímos. Te voy a leer el versículo 7, dice, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción porque es mensajero del Señor Todopoderoso. O sea, de tu boca tiene que salir sabiduría de Dios, y para que haya sabiduría de Dios tienes que escuchar a Dios. Tienes que leer su palabra, tienes que buscarlo. Ahí es donde habla mi hermano John, que decía que no se trata de que tanto, que cuando es en el espíritu. Cuando tú estás en el espíritu, por eso es que tú ves que hay gente que tiene una unción tremenda en el espíritu, a pesar de que no sea tan letrado. No quiere decir que el estudiar sea en vano, claro que sí, tienes que estudiar. Fíjate que Oseas 4 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Terrible. Terrible. O sea, por falta de conocimiento, mi pueblo se destruyó. ¿Por qué? Porque no conocíamos, pues. Y como no conocíamos, yo olvidé la ley de Dios. Por eso nuestros descendientes pagan nuestras consecuencias. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros tenemos que procurar tener conocimiento para comenzar. ¿Ok? Dice, porque si no busco conocimiento, dice que rechazamos el conocimiento de Dios. Lo rechazamos. Entonces dice, yo también te rechazo como mi sacerdote. O sea, que entonces, pero pastor, pero es que si Dios es amor. Sí, pero dice que si tú rechazas el conocimiento de Dios, Él te rechaza como sacerdote. Yo creo que ninguno de los que tenemos hijos físicos o espirituales, o no tengan hijos, por lo menos tenga un sobrino, no quiere que jamás le vaya mal, ¿verdad? Dice, no quiere que Dios se olvide de sus hijos. Una de las cosas que hace el enemigo durante
estamos en esta tierra es tratar de mantenernos en ignorancia. Ocultarnos las cosas. Yo crecí en un pueblo, bueno, mi familia, mi abuela materna es de un pueblo de Barlovento llamado El Café. Aunque no parezca, porque yo soy catire y tú ves para allá y son puro negritos. Y yo crecí, por supuesto, en una familia que era los domingos y para el catecismo. En el pueblo, porque no había más nada que hacer, además. Un pueblo así, chiquitico. Entonces, vaya para la iglesia que le hagan el catecismo. Se va para el catecismo. Pero cuando yo conocí a Cristo, digo, me tenían engañado, chamo. Me mintieron, eso es lo que decir. Me mintieron toda la vida. Me mintieron. Y yo me imagino que eso mismo le pasó a Lutero. Sí. Lutero cuando vio, ya, pero que estamos predicando nosotros, chicos. Porque él era un cura. Y sí, pero ¿qué estamos predicando nosotros? ¿Le estamos diciendo a la gente qué? Si aquí no dice nada de eso del purgatorio, aquí no dice esto, aquí no dice aquello. Comprar la indulgencia. Entonces, yo me sentí así. Porque estaba en ignorancia. Un padre responsable, si ve que su hijo se está desviando, le va a dar un toquecito para que se enderece. Una de las cosas que nos lleva a ser sacerdotes es el sacrificio. En el antiguo, ¿el sacrificio qué era? Bueno, traigan animal, vengan para matarlo, ese es el sacrificio. Pero ya Cristo fue sacrificado en la cruz, ya Él murió allí. Pero muchas veces nosotros tenemos que sacrificar nuestra propia carne, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras visiones. No porque Dios no te las pueda dar, porque Dios te las puede dar, pero Él primero va a ver dónde está puesto tu corazón como sacerdote. Todos tenemos anhelos, todos tenemos metas, todos queremos cosas buenas. ¿A quién le gustan las cosas malas? Para orar por él, porque... A nadie, ¿verdad? Todos nos gusta comer bien, tener buena ropa, tener un buen trabajo, irnos de vacaciones. A todos nos gusta tener un buen carro, tener una buena casa. Yo creo que eso es lo mínimo que uno puede anhelar, viviendo en esta tierra. Pero ¿saben qué? Los apóstoles no lo hicieron. Los apóstoles sacrificaron. ¿Usted sabe qué hizo Jesús durante el tiempo que estuvo caminando? Estuvo formando una nación de sacerdotes. En esos 12, Él formó una nación de sacerdotes. ¿Por qué? Porque resulta que el sacerdocio que venía antes de que llegara Él era un sacerdocio que venía corrupto. Velo en los fariseos, velo en los saduceos. Era un sacerdocio corrupto. Por lo tanto, cuando llegó Jesús, Él se dio la tarea de formar sacerdotes nuevos. Formar sacerdocio. Y eso es lo que ellos hicieron después. Y eso es lo que ellos siguieron haciendo después la iglesia. Y se volvió a desvirtuar en el camino. Ir a ser discípulos. Entonces, ¿qué es lo que yo procuro hoy con todos ustedes? Y bueno, todos los días que predico. Es que tengamos sacerdocio nosotros. Que nosotros levantemos nuestro sacerdocio. Que nosotros nos hagamos responsables delante de Dios de las cosas buenas, de las cosas malas que hayamos hecho. Que dejemos de hacer las malas y hagamos las buenas. Que busquemos la dirección de Dios, que seamos más espirituales. El sacerdocio es algo que tú ejerces con tu testimonio. ¿Me entiendes? O sea, yo estoy seguro que en la tierra donde Jesús decía, bueno, no, yo no puedo ser profeta aquí. Él dice que hizo pocos milagros. Pero estoy seguro que él era intachable. Nadie podía decir que él era, que se robaba, que hablaba mal, que andaba por ahí con una vecinita ahí escondido. No podían. Tenía un sacerdocio íntegro. Su testimonio estaba bien. ¿Me entiendes? Que los que estaban allí no querían ver su autoridad, es otra cosa. Y nos va a pasar. Que no van a ver tu autoridad. La autoridad delegada de Dios, donde pisa una autoridad delegada de Dios. Además, los aires se tienen que calmar y se tiene que disipar lo que tiene que disiparse. Por eso, si usted es un sacerdote que está caminando en la palabra, cualquier conflicto que pueda haber en su hogar, si usted lo pone en el altar, eso se tiene que disipar porque sí. Amén. Entonces, lo primero es que tenemos que revisarnos nosotros mismos, revisarnos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? A mí me pasa, porque bueno, yo tengo situaciones y a veces tengo muchas cosas en la cabeza, y entonces a veces estoy como y con mis hijos, entonces estoy, le quiero formular. ¿Qué me pasa? Pues, cálmate. O sea, yo mismo tengo que, cálmate. Fíjate, Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará
a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Pero fíjense que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Sacerdote, acércate a Dios. Acércate a Dios. Tú tienes sueños, tienes visiones, acércalas a Dios. Tú quieres tener una empresa multimillonaria. Bueno, acércala a Dios para ver si la intención en tu corazón es correcta. Tú quieres ser reconocido, acerca tus títulos, lo que has aprendido todo, acércalo a Dios. Para ver si la intención de tu corazón con eso es la correcta. Si lo es, Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Abraham no le pidió al hijo, pues. La cuestión está en que Dios se lo prometió, Dios se lo dio y después se lo pidió. Es decir, sacrifícalo. Y lo iba a hacer. Y la promesa tardó además, no es que fue, tardó. O sea, que ese tipo orando, Señor mío, claro, porque en ese cuento, en ese interín vino Agar, todo el asunto de Agar, Ismael. Pero la cuestión está en que cuando tú sacrificas a Dios, Dios te lo da. Eso es algo que como sacerdotes debemos entender. Yo sacrifico mis hijos delante de Dios. Señor, ellos son tuyos. Señor, ellos son tuyos. Porque no podemos caer en idolatría con nuestros hijos, no podemos caer en idolatría con nuestro trabajo, no podemos caer en idolatría con nuestros dones, con nuestros talentos, con nada. Con nada. Por eso es que Dios le pidió al hijo. Porque claro, le llegó la promesa y se empezó a olvidar del que le dio la promesa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando Dios empieza a pedirte sacrificios. Sacrificios. Yo en mi carrera, yo soy ingeniero en sistemas. Estudié ingeniería en sistemas. Yo la sacrifiqué. Yo la sacrifiqué el séptimo semestre de la carrera. Pues yo estaba, porque yo tenía mi anhelo, yo lo he dicho en púlpito, mi anhelo, yo me dormía cuando yo estaba más chamo, porque bueno, había situaciones económicas, yo me dormía pensando en qué carro quería tener, en qué casa quería tener. Ese era mi sueño, mi mayor sueño. Tenía una lancha, tenía una casa en la playa, y bueno, y fino, y si la tengo, gloria a Dios. Pero eso no me quita el sueño ahora. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Yo pensaba que mi carrera era lo que me iba a dar la prosperidad y el éxito. Entonces, y me estudiaba, y trabajaba, y porque es duro, porque estudiaba de noche, trabajaba todo el día, o sea, es duro. A veces madrugaba estudiando. Entonces, en el séptimo semestre yo estaba cansado del Señor, ya yo asistía a la iglesia, yo empecé a asistir, y yo le dije, Señor, te entrego mi carrera, o sea, haz lo que quieras hacer con ella. La verdad ya no quiero más, pues. Estoy cansado. Ya. Y chamo, y me gradué así, un momentico. O sea, fue un abrir y cerrar de ojos. Como que, ver, ¿y qué pasó el séptimo semestre hasta el décimo? Fue volando. Me acuerdo de defendiendo la tesis, así que por cierto hice software para la iglesia, no sé qué. Entonces, o sea, son cosas que cuando tú sacrificas, Dios permite que tú veas lo que realmente importa. Que te das cuenta que eso es efímero, que eso no dura. Porque si, por eso te digo, el sacerdocio no tiene que ver con funciones, porque si te quitan la función que eres, entonces. O sea, si vemos el sacerdocio severamente como el predicador, como el pastor, evangelista, maestro, el apóstol, el profeta, si vemos eso como sacerdocio, ¿qué eres? Y te lo quitan, ¿qué eres? Nada. Entonces, pero si eres sacerdote. ¿Me entienden? Por eso no podemos medir por lo que hacemos. El mundo siempre va a procurar señalarte por lo que haces o por lo que supuestamente hacías. El drogadicto, el ladrón, el estafador, el homosexual, el mentiroso, el adúltero. Entonces, lo que realmente va a mantener nuestro sacerdocio íntegro es la presencia y la palabra de Dios. Es la búsqueda propia. Y yo creo que es algo de lo que todos debemos anhelar. O sea, Señor, revélate a mí, revélate, muéstrame. La autoridad de sacerdocio viene por medio de la revelación. Cuando tú realmente tomas el rol de sacerdote, yo lo voy a hablar personalmente. Cuando a mí, yo fui llamado pastor, yo tenía miedo, claro que tenía miedo. Yo
la mano derecha del pastor. O sea, yo era el que hacía, venía, hacía, cargaba, organizaba, hacía, fino. Pero cuando me dicen, y empezó la palabra, ¿no? Porque no solamente a ti, te empieza a hablar a través de otra gente, y te empieza a hablar, y no solo la gente de la casa, gente de otro lado. Ajá, entonces, yo tenía miedo. En todos los ámbitos. En los físicos y en los espirituales. En los físicos, ¿cómo se va a mantener una iglesia? Yo no sé mantener una iglesia, yo no tengo real para mantener una iglesia, yo no sé. Punto 1. Punto 2, lo espiritual. Señor, pero si yo apenas tengo 5 años caminando contigo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo a dónde voy? ¿Qué voy a...? Yo no he estudiado teología todavía, yo estaba estudiando en canción ya estaba por terminar todo lo que es la parte ministerial en canción, pero esa es parte ministerial hacia la alabanza, hacia la adoración. Pero bueno, aprendes teología. Entonces, dice, pero si yo no sé, ¿cómo hago, Señor? Confía en Él, chabón. No queda de otra. Porque el Señor siempre me llevó a... Pero mis apóstoles tampoco sabían. Tú te pones a ver, ellos no eran hombres letrados. Y Dios los formó 3 años, el Señor los formó 3 años, y después los tipos expandieron el evangelio. Entonces, se trata de que nosotros tenemos que confiar en lo que Dios puede hacer a través de cada uno. Una de las cosas, de las características del sacerdocio sano, es entender que Dios te puede usar. Dios te puede usar tu boca, usar tu testimonio. Entonces se trata de que nosotros podamos realmente tener un sacerdocio sano. Esto es un tema amplio, ojo. Esto es un tema muy amplio. La cuestión está en que nosotros tenemos que ejercer un sacerdocio guiados por Dios a través de su Espíritu Santo. Un sacerdocio guiados por la experiencia, guiados por la lógica. Pero la experiencia te va a ayudar. Sí, claro que sí. Totalmente. ¿Me entiendes? Y usted me dice, no, pero es que él era Dios. Sí, pero él tuvo que pasar los mismos procesos que vivimos nosotros. Todos los judíos, culturalmente, a cierta edad, ya pasan a la edad de adultez para que puedan ejercer un sacerdocio. ¿Y por qué no todos? Todos tienen que recitar la Torá, todos tienen que sabérsela. Pero ahí es donde habla el versículo que leíamos, decía, si no oíste, ¿por qué no oyes? Porque no se trata de conocimiento nada más, sino de que eso traiga un rema a tu vida, de que eso traiga algo que te haga crecer en el espíritu. Pero lo cierto está en que a medida que nosotros buscamos que seamos sanos en nuestro sacerdocio, en lo actual, hacer sacerdocio al día, pues, tener nuestro sacerdocio al día con Dios, vamos a ver cómo las cosas se alinean, cómo todo se va ordenando en nuestra vida, cómo los problemas se van disipando. ¿Van a haber circunstancias? Sí. Siempre van a haber. Mientras caminemos en este cuerpo y en esta tierra, van a haber circunstancias difíciles. Pero cuando tú entiendes que el sacerdocio que te da Dios disipa todo eso, y que siempre vas a tomar el Romanos 8:28 de que todo obra para bien en tu vida, dice, esto no me mueve. No me mueve la emoción, sino me mueve el Espíritu de Dios. Entonces empiezas a caminar por propósito. Y no empiezas a caminar por función, por emoción, por lo que te diga tu lógica o por lo que te quiera decir el mundo. Empiezas a vivir por propósitos. Algo que no podemos permitirnos es que si hemos venido cometiendo errores en nuestro sacerdocio, no nos latiguemos. No nos latiguemos. Dios simplemente está esperando que le digamos, Señor, yo no puedo, yo no sé. Hazlo tú en mí. Hazlo tú. Dejemos de luchar. Porque una de las cosas que nos encanta, bueno, pero eso es un tema ya de la masculinidad, que nos encanta estar peleando. El orgullo, el aguantarnos. Señor, yo no puedo. Y créame, de verdad, no vamos a poder. En nuestra fuerza, el mundo y el enemigo te va a batear contra el piso. Más de una vez. Y tú te puedes volver a levantar y te va a volver a batear. Pero en realidad es que la palabra nos dice que Dios nos da la fuerza del búfalo. Y que también pone el querer como el hacer en nosotros. El querer como el hacer. O sea, que si tú quieres ser un buen sacerdote, tú vas a hacerlo. Vas a caminar en eso. Vas a procurar honrar a tu esposa, honrar a tus hijos, cuidarlos, proveerles, buscar de Dios, tener intimidad, adorarlo. Eso es lo que debemos hacer. Todo será restablecido a medida que sea restablecido tu sacerdocio.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque una nación se cambia a medida que sus sacerdotes se levantan y oran y buscan. Y eso trae cambio en los aires. Eso rompe lo que sea. Porque entonces una nación completa de sacerdotes orando, buscando a Dios. Tremendo. Gloria a Dios. Tremendo. Entonces, yo creo que tenemos mucha responsabilidad delante de Dios y delante de nuestras familias. Los errores, levántese, sacúdase la rodilla y siga caminando. A todos nos va a faltar. Cada vez que yo pienso en Cristo, digo, Señor, ¿cómo me falta? Cada vez que yo pienso en el Señor, digo, Señor, ¿por qué soy yo el pastor? Yo se lo he preguntado. ¿Por qué soy yo el pastor? Si yo tengo esta lucha, yo tengo este proceso, yo tengo este tema. Yo te diré, este pastor es un carnal. No es eso. Sino que yo también tengo luchas, pues. La palabra nos enseña que muerto el pastor dispersa las ovejas. Por eso siempre nos va a atacar nosotros las cabezas. Siempre que ataque tu casa, tu familia, te va a atacar primero a ti. Porque si te ataca y te destruye tu casa. Vienen los divorcios, vienen los problemas con los chamos, vienen... ¿Sí me entienden? Dices, pastor, pero yo me divorcié. Bueno, no se preocupe, restáurese, levántese. Restaure la relación con sus hijos. Restáurese. Porque eso es lo que quiere Dios, sanarte. Pero tienes que creerlo. Amén. Cierra sus ojos allí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Jesús, porque sabemos que eres tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Anhelamos, Rey, que seas tú restaurando nuestro sacerdocio, Jesús. Que lo que hemos venido caminando, haciéndolo de forma incorrecta, en nuestra carne, Señor, seas tú, Padre, alineándolo a ti, Señor. Anhelamos, Jesús, que nos hables a nuestros espíritus, Señor. Que los avives. Que en el nombre de Jesús pongas el querer como el hacer en cada uno. Que traigas un redarguir en todo momento, Señor, de buscar de ti, de buscar tu palabra, de orar, de leer. Y que podamos ser un testimonio vivo, Señor, de lo que tú haces en cada uno. Para tomar el control de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras esposas. Toma el control de los sacerdotes, de los jóvenes, Señor. Dales la sabiduría, la mansedumbre, Padre. Ayúdalos a resistir, Señor, a las tentaciones del mundo. Para que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ellos puedan caminar, Señor, y ejercer un sacerdocio sano cuando tengan su casa, Padre. Provee a todos, Señor. Quita toda escasez de todos tus sacerdotes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Reprende la oruga, el sativa revoltón en sus vidas, Señor. Y que en el nombre de Jesús sea cada día más abierta la revelación en ellos, Señor. Que todo conocimiento de tu palabra venga de la mano, Padre, con tu revelación, Señor. Padre, llénalos, Jesús, de tu palabra, llénalos de ti. Levanta, Padre, esta nación de sacerdotes, Señor. Levanta su casa, sus hijos. Y que en el nombre poderoso de Jesús todo ataque contra ellos no pueda prosperar, Señor. Que cesa todo plan del enemigo contra ellos. Vístelos, Señor, con tu armadura, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos, Rey. Y pon tu palabra en sus labios, Señor. Quita todo pensamiento reprobado de nosotros, Señor. Quita toda herida en nuestros corazones, Señor. Todo mal aprendizaje del mundo, de la vida, Señor. Eres tú quitándolo, Señor, y eres tú poniendo un correcto proceder, Señor. Poniendo sanidad, perdón en nosotros, Señor. Quiebra toda estructura en nuestras mentes, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Dios le bendiga.